Shalom, muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Baruch Hashem, una noche más para estudiar el Tanaj, una noche más que nos permite el Creador del Universo para esforzarnos, para aprender, para profundizar y ver qué tenemos por allí oculto en el texto del Tanaj. Y vamos a iniciar el día de hoy en el capítulo 19, ¿listo? Estamos en capítulo Yutet Melahim Aleph, Primera de Reyes, y dedicamos este estudio para la Refuerzo para la sanidad completa y perfecta de Jorge Gutiérrez Díaz Ben Lucía, que Shemis Baraj le dé, Refuerda Nefesh, Refuerda Guf, con todos los miembros de Am Israel. Muy bien, entonces, una vez ya está dedicatoria para la salud de mi padre, vamos a iniciar con el capítulo 19. ¿Listo? ¿Cuál es el contexto? Rápidamente, en el estudio que hicimos la semana pasada, vimos el suceso del Monte Carmel, el Yahoo con los profetas del Baal, de Asherah, de las pruebas que se hicieron, lo que pasó con los bueyes, las respuestas del fuego de Hashem, ¿cierto? Y al final, luego de que el Yahoo le hizo Shehitá a los profetas del Baal, entonces el Tanaj nos cuenta que Akadosh Baruj Hu abrió los cielos y llegó por misericordia de lluvia nuevamente a este mundo, a Eretz Israel específicamente. Listo, entonces todo terminó en que Eliyahu se fue adelante y corrió más rápido él que el carro del rey Acab, y hasta allí llegamos. Entonces voy a ir leyendo y vamos haciendo algunos comentarios. Dice así el Tanaj. Entonces Ahab refirió a Jezabel todo lo que Eliyahu había hecho y todo acerca de cómo había matado a todos los profetas a espada, ¿sí? Fue el mismo Eliyahu el que hizo, dijimos que el verbo que utilizó el Tanaj era de Shehitá, ¿sí? O sea que les hizo un degüello, parecido al que se le hace a los animales, para que sean aptos de consumo. Ante esto, Isabel envió un mensajero a Eliyahu para decirle: así hagan los dioses y así añadan a ello, si mañana a esta hora no hago tu alma como el alma de cada uno de ellos. Y a él le dio miedo. Por lo tanto, se levantó y empezó a irse por su alma, y llegó a Beersheba, que pertenece a Yehudá. Entonces dejó allá atrás a su servidor. Ok, vamos a analizar algunas cosas sobre esto, ¿no? Lo primero, y algo que se preguntaría muchas personas es, tenemos que el rey Acab, la reina Jezabel, están ofendidos por lo que acaba de suceder con Eliyahu en el Monte Carmel. ¿Por qué enviarle una advertencia de que lo van a matar, en vez de mandarlo de una vez a matar directamente, ¿no? Como que para qué anticiparle la jugada, para qué decirle cuál va a ser el siguiente movimiento. Eso se preguntaron los jajamim. Sin embargo, pues pueden haber muchas respuestas. Yo encontré las dos siguientes. En primera instancia, lo que se espera, más que llegar al final a provocar la muerte a Eliyahu, dicen los jajamim, es que Eliyahu abandone Eretz Israel, que abandone el reinado de las 10 tribus del norte, para que así el rey y la reina recuperen su área de influencia, ¿sí? Algo muy importante es que en este momento fue una teshuva grande de Israel, el retorno a Hashem, y recordemos que la frase que se utilizó allí en el Monte Carmel era Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, Hashem es Elohim, Hashem es Elohim, ¿cierto? Ok. Entonces, al pronunciar esas palabras, y que dicho sea de paso, las decimos en la Selijot todo este mes, y también el resto del mundo judío, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, expresa ese retorno a Hashem, esa teshuvah, ese arrepentimiento de nuestro corazón de querer enmendar el camino durante ese nuevo año. ¿Sí? Ok. Entonces, en primera instancia, primer motivo, que Eliyahu se vaya y así recupere Jezabel y Acab, eres Israel. Segundo motivo, que los amigos dicen que porque se envió una amenaza, era precisamente porque no querían convertir en un mártir a Eliyahu. Porque en este momento de euforia, con Israel volcado en Teshuvah, matar a Eliyahu, ¿qué iba a hacer? Iba a
a ser un mártir y el pueblo se iba a levantar en contra del rey y la reina. Entonces, por ello, se explicaría de esa forma, como esa amenaza que se le envía por adelantado a Eliyahu, ¿sí? Al final, pues, se logra el objetivo, porque nos está diciendo que Eliyahu sale de Eretz Israel y llega a una ciudad llamada Beersheba, ¿sí? Dicen los Ajamim, en este momento podemos apreciar que si bien la victoria de Akadosh Baruj Hu sobre el Baal se ganó el corazón del pueblo, Eliyahu en ese importante momento se ve obligado a huir y queda como al comienzo del capítulo 17, otra vez, ¿sí? 2 capítulos atrás, cuando entra en primera escena, hasta ahora Eliyahu, nos dijo que él se fue y huyó y Akadosh Baruj Hu lo alimentaba con comida que le traían los cuervos y tomaba agua del río, de un arroyo. Ahora está en la misma situación, aunque ya Israel hizo arrepentimiento de la idolatría, pero de todas formas la situación volvió a dar, que otra vez Eliyahu está huyendo. Sí, muchas veces creo que la vida es así. A veces, hoy hablaba con mi madre y muchas veces uno tiene una, dos noticias buenas y pum, pero viene un golpe más. Sí, bueno, eso es parte de la vida también, nos toca aprender a convivir con ello. Quisiéramos todos que fuese estable todo el tiempo, pero pues es un altibajo, ¿no? Así se miden los pasos en el corazón cuando están en los equipos de medicina. Pero si la línea es así, pues fue porque la persona se murió. Ok, entonces aquí ahora la sensación ya viene a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a notar una desesperación del Eliyahu. Él va a decir ahorita unas palabras, ya las vamos a leer ahorita en el versículo 4. Ahora bien, nos va a decir en este capítulo que él se fue a Beersheba. Y nos explica Rashbam que habían dos pueblos llamados Beersheba en Israel. Uno es el normal que siempre se ha conocido, que es el pozo que menciona la Torá, ¿cierto? Donde se le puso Beersheba, allí que se le puso en la época de Abraham Avino. No es ese mismo. En el contexto de Abraham Avino está mencionado en Bereshit 26:33. Acá, en este nuevo contexto, nos dice una descripción distinta porque nos dice que está ubicado en territorio de Yehudá. Entonces, si nos viene a aclarar, Beersheba en Yehudá no es el mismo Beersheba que había tenido Abraham Avinu. Por lo tanto, habían ciudades homónimas en Eretz Israel. ¿Listo? Eso es importante destacarlo. El lugar hacia donde sale Eliyahu, al final, nos va a decir que es el mismo monte Sinaí. Oh, y el monte Sinaí siempre quedaba un poquito retirado de Israel, ¿sí? Nos dicen los Jajamim y se apoyan en Rashi y partes del Midrash que el lugar donde fue a esconderse o a resguardarse, más bien digámoslo de esa forma, es en el monte Sinaí y precisamente en la cueva, el mismo lugar donde Moshe se comunicaba con Hashem. O sea, tiene que ser un lugar impresionante. No es una montaña grande. El Sinaí, de pronto, un dato importante que se nos menciona en el Midrash, Rabá, tiene que ver con que el monte Sinaí fue donde se entregó la Torá, porque era una montaña humilde. No era la más grande, no era la más pequeña, ¿cierto? Estaba allí sin considerar que tuviese méritos necesarios y Hashem decidió que en ese lugar entregaría la Torá a Israel. ¿Por qué? Porque en esencia más que nosotros comer libros y ser unos sabios, tenemos que ser unas buenas personas, tenemos que ser humildes. Y eso está insinuado a lo largo de toda la Torah, a lo largo de todo el Tanaj. Muy bien. Versículo 4. Bueno, perdón. Hay otra opinión de los Ajamim, de que Eliyahu también termina yéndose de Israel porque él siente que ya logró todo lo que podía hacer y que él no podía hacer más por Israel. Entonces, por eso decide irse. Decide irse. ¿Listo? Muy bien, versículo 4 nos dice, él mismo entró en el desierto, caminó de un día y por fin llegó y se sentó debajo de cierta retama y se puso a pedir que muriera su alma y a decir, basta, ahora, oh Hashem, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Esa frase está impresionante, ¿sí? Y luego dice, por fin se acostó, se quedó dormida debajo de la retama,
pero mira, ahora estaba tocándolo un ángel. Entonces este le dijo, levántate y come. Vamos a ver, vamos a ver. Acá nos dice entonces Eliyahu que está cansado de vivir. Él ya no quiere estar más en este mundo, ¿cierto? Pero yo sé, y tal vez muchas veces uno está muy deprimido y puede llegar a tener Hasbe Shalom, pensamientos de no querer vivir más, pero si llegase el momento en que la vida está pendiendo de un hilo o está uno cerca de la muerte, yo sé que todos reaccionamos inmediatamente, nadie se quiere morir, ¿cierto? Nadie se quiere morir, así la vida sea dura, le tenemos miedo también a la muerte. ¿Cómo explicar entonces que Eliyahu, que solo tenemos un registro hasta el momento de 2 capítulos en todo el Tanaj, que nos habló de él, solamente, a ver, ¿qué episodios tenemos? El de la sequía, ¿cierto? El de la viuda de Sarepta, tenemos el del profeta Obadía y el del Monte Carmel, y ya con eso él se quiere echar a morir. ¿Será que tal vez Eliyahu era, como se dice coloquialmente, un poca lucha? ¿No quería esforzarse? ¿Por qué sería? No sé si de pronto alguien quiere participar, decirme tu opinión. ¿Por qué será que Eliyahu se quiere morir? Sí, estaríamos hablando de alguien depresivo, de alguien muy sensible por lo que acaba de pasar. ¿Quién quiere de pronto opinar, amigos y amigas? Aquí viene un secreto grande, grande, grande. Y les voy a ir diciendo las fuentes. En primera instancia, Rashi nos dice que existe una opinión, ¿sí? Recordemos que los Jajamim opinaban, los sabios opinaban sobre el Tanakh, sobre la Torá, pero siempre aportaban una prueba de por qué esa opinión. Vamos a ver cuáles son las pruebas para esta opinión que sé que a todos les va a gustar. Dice Rashi, existe una opinión de que el profeta Eliyahu es el mismo Pinjas. Entonces ahora sí estamos asociando Pinjas, el hijo de Lazar, el hijo de Aarón, el mismo que está en la Torá, el mismo que vivió en el desierto, el mismo que hizo Kiddush Hashem, el mismo que está en todo el libro de Yehoshua, en todo el libro de los jueces, en parte del libro de Shmuel. Ahora aparece otra vez por acá en la época de el rey Acab. Pues, a ver, Rashi nos dice que tal vez en este momento, Pinjas tendría 500 años de vida y eso explicaría su agotamiento. ¿Sí? Su agotamiento. Entonces, habrían maneras de verlo, ¿sí? Algunos comentaristas del Tanaj llegan a decir que era una reencarnación de Pinjas, que tal vez Pinjas ya había muerto. Hasta ahora el Tanaj nunca nos dijo que Pinjas hubiera muerto. Esa prueba de pronto no se podría aportar. Pero Pinjas, si seguía vivo, ahora se llamaba Eliyahu. ¿En qué momento dejamos de saber de Pinjas? Cuando el problema de Jefté con la hija. ¿Sí? Cuando Jefté promete sacrificar lo primero que salga de su casa, entonces salió su hija, se podía haber hecho Atarat Nedarim, anulación de la promesa, pero ni Jefté quiso ir donde Pinjas, ni Pinjas quiso ir donde Jefté, y tocó sacrificar al final la hija de Jefté. Y hasta ahí supimos de Pinjas, según estudiamos en su momento, ese momento de soberbia que pasó comunal entre Pinjas y Jefté, causó que la muchacha muriera y por lo tanto pues nunca volvió a tener inspiración divina. Otro, otra prueba de que puede ser Pinjas es que nos apareció de la nada el Yahoo. No sabemos quién es su papá, ni quién es su mamá, ni cuál es su pueblo, sino que nos apareció hablando del Yahoo, el Tisbita. Y no existe una población en Israel que se haya llamado Tishbi. Entonces, por lo tanto, ¿cómo así que el Yahoo, el Tisbita? Elías el Tisbita. Entonces, como que esa forma abrupta de que ingresa en el Tanaj Eliyahu es para enseñarnos que Pinjas volvió a recuperar la inspiración divina, pero seguía vivo. Estaremos hablando entonces del ser humano más longevo del Nuevo Mundo. Esto tomando en cuenta que desde el diluvio, la edad de vida, pues Akadosh Baruj Hu la definió hasta los 120 años. Y de verdad nadie la había pasado hasta ahora. ¿Sí? Pero ¿por qué entonces Eliyahu, perdón, Pinjas, logró tener esa vida? Hay una clave en la Torah. La Torah nos dice
que Hashem le otorga un pacto perpetuo a Pinjas. Un pacto perpetuo. Deme un momento. Listo, perdón muchachos, seguimos. Entonces, miren esto. Si Hashem le está prometiendo un pacto perpetuo de sacerdocio a Pinjas, todos creeríamos, incluido yo también, que estamos hablando de perpetuidad a través de sus hijos. ¿Dice el Rabino Behaye? No. Parece ser que Eliyahu, anteriormente llamado Pinjas, se le dio una bendición de vivir de manera inmortal en ese momento a Hashem como una bendición. Pero después de 500 años de que Pinjas estuvo viendo la generación que salió de Egipto, la generación que entró a Israel, todos los jueces, los reyes de Israel hasta ahora, ahora sí podemos entender de pronto el desgaste en el que había vivido y decía, ya no quiero vivir más. ¿Sí? En este caso, Pinjas está diciendo, estoy castigado con inmortalidad. ¿Sí? Si lo pensamos, ser inmortal una sola persona, eso sería un castigo en realidad. Tendría que ver todo el tiempo nacer y morir personas que ama. Todo el tiempo le pasaría. Porque él no muere, pero los demás sí. Entonces, ahí podemos comprender el por qué Pinjas desea la muerte. Dice el Rabino Behaye también, al ver a Shem que Pinjas había expresado su disgusto por la vida de la tierra, entonces le concede la vida eterna en las regiones celestiales. Oh, mírenlo de esta manera. Así que partió de esta tierra en una tormenta, cabalgando hacia el cielo. ¿Por qué? Pues en los siguientes capítulos el Tanaj nos va a decir que Eliyahu fue arrebatado por la Merkabah, por una carroza de fuego, ¿cierto? Y se lo llevaron. Y está vivo. Todavía está vivo. Y entonces, ¿qué nos enseña la Kabbalah? Que él se aparece en cada Brit Milá. Eso se debe a un versículo en el cual Eliyahu, en este capítulo, va a decir, tu pueblo, todos han abandonado tu pacto. El pacto se refiere al pacto de la circuncisión. Entonces, por lo tanto, al haber hecho una acusación contra Israel, aunque cierta, pero Israel es la niña de los ojos de Hashem, Hashem le concede un castigo y es que debe estar presente en cada Brit Milá del mundo para que de esa forma atestigue que Israel sigue cumpliendo hoy, año 5784, la mitzvah de la Brit Milá. Entonces aquí estamos hablando de un ser humano que trasciende de una vida inmortal terrenal que le había sido dada por Hashem, ahora una vida en la que puede moverse entre los vivos y entre los mundos espirituales. Oh, tremendo. Sé que eso está interesantísimo. Si hay preguntas, recuerden, levantar la mano y se pueden hacer todas las preguntas que quieran. Estamos aquí todos aprendiendo. Ahora bien, otra manera de verlo, dice Rabbeinu Behaye, es que Eliyahu dice que ya logró algo más que los otros profetas, despertar la Teshuvá de todo Israel en un solo día. Tremendo. Por lo cual él dice que ya debería ser tomada su alma de este mundo. Es como aquel que llega a la cúspide de su carrera. Ya después de eso no tiene como que más objetivos por los cuales luchar. Y por lo tanto, si no hay objetivos por los cuales luchar, pues uno ya que carece de sentido como para seguir progresando. ¿Sí? Ayer anoche veía un documental de Ronaldinho, el jugador favorito de todos los tiempos, Ronaldinho. Y algo así le pasó a él. Él llegó a un momento en la cúspide de su carrera que dijo, ya lo logré todo, y se relajó. Y pues terminó, no de la manera más óptima, pero igual sigue siendo lo más grande que yo vi jugando al fútbol. Vamos a escuchar a don Joseph Franco. Sigue don Joseph, por favor. Buenas noches, More, buenas noches al grupo. Sí, quería solamente aportar para que usted nos diga, no puedo nombrar el nombre del ángel, porque también Eliyahu, como es Pinja, también era un ángel en principio, ¿no? Me gustaría si lo puede explicarlo con su permiso, por favor. Ok, bueno, sí, la Kabbalah nos enseña, basados en el Tanaj, primero en la Torá y luego acá en el libro de los profetas, que hubo dos seres humanos que no murieron y que trascendieron a una vida con todo y cuerpo, ¿cierto? Y estos dos son jefes de las legiones celestiales. Están por encima de todas las legiones que creó Akadosh Baruj Hu. Entonces uno es Enoch, ¿cierto? Hanoch.
Que según nos enseña la Kabbalah, se convirtió en el ángel Metatron. Ok, listo. Jefe de todos los ángeles. Pero hay un segundo al mando que se llama Sandalfón. En este caso, la Kabbalah nos enseña que es el Yahu Annabi y que su función viene a ser eso, una comunicación entre los mundos de nosotros acá en la Tierra y los mundos superiores. Por eso todo el tiempo a veces se hace visible. ¿Cómo se hace visible? Muchas veces como un pordiosero, otras veces como un árabe. Esas son las dos maneras que se han identificado de cómo el Yahu Naví, como que viene a estos mundos. ¿Sí? De pronto, cuando hagamos un estudio un poquito más profundo de la Kabbalah, pues encontremos más secretos, pero por ahora con esto estaría bien, considero yo. Vamos a escuchar a Camila. Sigue Camila, por favor. Buenas noches, shalom para todos. Pues yo tenía una pregunta. Cuando tú dices pues que Pinjas vivió 500 años, eh, yo quiero saber si de pronto Dios le cambiaría el nombre para poderle devolver a él como eso que había perdido, la unción. No. Ok, yo considero que sí va por ese lado. Digamos que no he encontrado una fuente de pensamiento que lo afirme, pero hay pruebas de otras situaciones parecidas. Entonces, ejemplo, eh, Osea, ¿cierto? Osea se llamaba así porque así le puso su papá y su mamá, ¿no? Pero cuando Akadosh Baruj Hu lo bendijo, se llamó después Yehoshua. Entonces, como que una letra adicional que fue la Yud a su nombre, le puso Yehoshua, que ahora es Josué, Yehoshua, hijo de Nun. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza que le da el nombre es muy importante. Y seguramente, no sé, por ejemplo, el rey Shlomo. El rey Shlomo no se llamaba Shlomo originalmente, David no le puso así, pero Shlomo fue el nombre que le dio a Hashem. Shlomo tenía como 7 nombres, fue que estudiamos en algún momento, ¿no? Pero Shlomo fue el que Hashem escogió y con ese se comunicaba con él. Lo que yo considero después de todo lo que he estudiado, ¿sí? Es que efectivamente Pinjas pierde la inspiración divina en ese episodio con Jefta y la hija. Pero acá se hizo digno otra vez de que la inspiración divina bajara a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Shejinah todo el tiempo está buscando, la presencia de Hashem está buscando en dónde posarse. El que sea un recipiente digno, ahí se posa la Shejinah. Y puede ser que pasaron desde el momento de Jefté hasta este momento unos, qué sé yo, unos 150 años aproximadamente. Y otra vez se hizo digno de merecer la Shejinah. Si fuésemos eternos, como eso que se presume tenía Pinjas acá, inmortales, pues seguramente así sería nuestra vida todo el tiempo, ¿sí? Pero también quitaría emoción, porque uno inmortal, pues no sé, yo pienso que chévere y no chévere, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, pero seguramente que ahora que se hizo digno, Hashem le otorga un nuevo nombre llamado Eliyahu, y ahí sí, viene a ser mucho más fuerte, porque tenía el nombre él y el nombre Hashem de 4 letras, entonces era una doble porción de espíritu. Algo así se explica, y vamos a ver cuando él desaparece de este mundo, y su talmid, su estudiante, Eliseo, Elisha ben Shafat, le dice, yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. Y eso es bien jodido ese pedido, pero lo veremos porque está un poquito más adelante. Pero yo estoy de acuerdo, Hashem le da un nuevo nombre, y ese nuevo nombre le trae midot mejores, le trae otro nivel espiritual a la persona. Por eso es muy importante, cuando nos convertimos al judaísmo, no llamarnos ya por el nombre anterior, ¿sí? Porque el nombre anterior que nos pusieron, pues, está inspirado tal vez en otras personas, seguramente, o en el nombre de nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo, de una estrella, una celebridad, en fin, pero son nombres normalitos, tanto que un nombre en hebreo trae una fuerza impresionante, impresionante. Y de verdad que yo llevo siendo Yehudis, ya voy para 6 años, Baruch Hashem, pero estamos hablando de que sí es diferente ahora que me llamo Israel a como me llamaba antes, eso se nota en muchas cosas. Ahora, por cuestiones de trabajo, me toca a veces presentarme con mi nombre civil, ¿sí? Pero pues, me siento más cómodo llamándome Israel y prefiero que me llamen Israel. Muy bien.
Vamos a seguir. Versículo 5. No, perdón, versículo 6. Cuando él miró, pues allí junto a su cabeza estaba una torta redonda sobre piedras calentadas y una jarra de agua. Y él se puso a comer y beber, después de lo cual volvió a acostarse. Más tarde el ángel de Hashem volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come porque el viaje es demasiado para ti. Por lo tanto, él se levantó y comió y bebió y siguió yendo por el poder de aquel alimento durante 40 días y 40 noches hasta la montaña de Hashem, Horeb. Aquí está la prueba directa de que fue al monte Sinaí. Horeb es otro de los nombres que tiene Har Sinaí. ¿Sí? Muy importante. A lo largo del Tanaj hemos aprendido que hay muchas mitzvot que después instituyeron los jajamim que quedaron para nosotros. Entonces, ejemplo, aquí es la segunda vez en todo el Tanaj que se menciona que alguien se despierta y tiene al lado una jarra con agua, ¿cierto? ¿Por qué? Pues es para hacer el netilat de la mañana. Primer contexto en el que lo estudiamos en su momento fue con el rey Shaul. Nos dice que David se entró con Abishai al campamento y le robó la lanza y la jarra de agua. ¿Para qué tener una jarra de agua por allá en un campamento? Porque cuando uno se despierta, debe hacer netilat yadayim, sacar todas esas impurezas que tenemos en las manos. Aquí Eliyahu vemos que guardaba esa laja ya. Ya era una ley en ese momento instituida por los hajamim. Y por eso es que cuando hacemos netilat, decimos Asher ki shana b'mizvotav etzivanu, al netilat yadayim. Como lo instituyó el Sanedrín, eso tiene el mismo esfuerzo de que hubiera sido dado en el monte Sinaí. Tal cual, así está. Para Shashoptin acaba de pasar la semana pasada. Ok. También aquí nos enseñan algo de Musar. Rabbi Akiva dice, aunque uno sea el justo más grande del mundo, el tzadik más grande del mundo, pero hable mal de Akadosh Baruj Hu o de Am Israel, su castigo es el mayor de todos. ¿Por qué? No hubo un tzadik tan grande como Eliyahu en toda la generación, pero él acusó, en este capítulo en el que estamos, en el versículo 10, a Israel por la Brit Milá, ya lo dijimos. Y aquí vemos que el que no cuida su lengua debe alimentarse apenas con agua y pan o torta cocida por hablar la shonara. ¿Sí? Es decir, que puede ser el motivo de que uno tenga necesidades, dificultades para el sustento, para la parnasa, es la lengua. La lengua de uno le ocasiona todos los problemas. Sobre eso, esto que acabo de decir está escrito en el libro Shemirat Lashon del Hafetz Haim. Entonces, muchas veces es nuestra boca la que trae problemas, la que trae problemas, la que trae problemas. Por ahí yo leí hace poco en la Gemara, no recuerdo el tratado, fue estudiando el Tanaj, que la misma boca de uno le trae el siguiente problema. Ejemplo, uno dice, no, lo único que falta es que me haga encima popó una paloma. Y uno va por la calle y el Satán dice, oiga, esa no se me había ocurrido. ¡Pum! Paso siguiente, la paloma le hace popó a la persona. Entonces uno con la boca le da ideas al Satán, le da ideas al Yetzer Hara, le da ideas al Malaj HaMavet para que lo perjudique. Entonces por eso es muy importante cuidar nuestra lengua, pensar en positivo. Sí, aquí en mi casa mi esposa me regaña todo el tiempo diciéndome, no hable así, piense mejor, positivo. Sí, todos necesitamos hacerlo. Un ejercicio que todos debemos hacer. Vamos a escuchar a Camila. Sigue, Camila. Pues aquel día escuché una enseñanza que hablaba exactamente de eso, pero se enfocaba en que uno mismo no debía acusarse. Sí, todos somos pecadores, todos pecamos, pero que la idea en el hacer teshuva y arrepentimiento no es literalmente contar nuestro pecado y acusarnos, porque de eso se alimentaba ese ángel negativo para ir a decirle a Yahashua, mire, él mismo está confesando su error. Y escuché una enseñanza acerca del rey David, que cuando se acercó a Beersheba y después él fue a hacer arrepentimiento, él se acusó a él mismo y un ángel, no me acuerdo en ese momento, creo que era el ángel de la muerte, se acercó a él para querer quitarle la vida, pero Dios en ese momento a Kadosh Baruj Hu le dijo, alto. No puedes, pero entonces el ángel decía, pero mire, él mismo
confirmó lo que hizo y eso que lo que él hizo amerita la muerte. Escuchaba esa enseñanza aquel día. Así, tracitos por encima, tampoco la digo exactamente porque pues la capacidad mental no me da tanto. Ok, listo. Hay un principio en el rezo que se llama Tajanún, ¿cierto? Pido y Tajanún, que es una manera de confesar que hemos pecado. ¿Sí? En hebreo dice Asham, Nubagan, Nugasan, Nudivan. Entonces uno empieza a golpearse en el pecho mientras lo está diciendo. He pecado, hemos transgredido, nos hemos descarriado, hemos hablado mal de los demás, hemos profanado el pacto sagrado. Todos los días hay que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente lo que se busca cuando se trata de castigos es que uno lo confiese y así la pena se puede reducir, tal vez, ¿sí? Pensemos en un momento en nuestros papás. Era más grave que llegara la mamá o el papá a la casa y encontrara rota la vajilla y nadie dijera nada, ¿cierto? Que saliera por ahí el hermanito chiquito diciendo, ay, lo rompió tal persona. Entonces fue acusado, la ira del papá se pone más grande y termina castigado el responsable. Pero la ecuación es diferente si el responsable dice, papá, yo le pido perdón porque yo fui el que causó que la vajilla se rompiera. Puede que lo castiguen, pero el castigo va a ser más suave. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía de acusarse y de confesar lo que hizo. Entonces, por eso un principio es que todos los días hacemos ese tajano en ese vidú y en estos días está más incrementado. En estos días del mes de Lul estamos haciendo Selihot, ¿cierto? Desde las 4 de la mañana para llegar a hacer Shaharit al-Netz. Bueno, sé que todos no lo hacemos juiciosos, pero ese es el objetivo. Se empieza uno a hacer Selihot. ¿Y qué canta uno en la Selihot? Solo alabanzas a Hashem diciéndolo, perdónanos, somos deudores, nos hemos descarriado, queremos mejorar para que llegue el día del juicio, para que llegue Rosh Hashanah, que faltan 3 semanas nada más para Rosh Hashanah, y ese día que se sienta el rey en su trono a juzgar, entonces imparta un juicio favorable para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con nuestra lengua. Está bien que confesemos nuestras faltas, pero no que provoquemos que el Satán tenga otras alternativas de cómo hacernos tropezar. No digamos, lo único que me falta es tal cosa, esa frase hay que eliminarla de nuestros vocabularios, muchachos. Muy bien. Ahora bien, el Midrash Tanhuma nos dice que aquí aprendemos que Eliyahu era un gran discípulo de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque nos dice, vino a Joreb el monte de Hashem. Igual que está escrito en la Torá de que Moshe fue a Joreb el monte de Hashem. Y también nos dice que Eliyahu estuvo 40 días y 40 noches hasta que llegó. Moshe también estuvo en ese lugar 40 días y 40 noches sin comer ni probar nada. Entonces vienen a ver paralelismos que tienen que ver con más o menos el mismo nivel que tenía uno del otro. Moshe mucho más alto, obviamente, pero Eliyahu no estuvo tan lejos de él, no estuvo tan lejos de él, estuvo muy cerca. Ahora bien, miren esta enseñanza de Musar que tenemos acá. Share Kedusha dice, una persona siempre debe considerarse como si la santidad habitara en sus entrañas. Pues así lo aprendemos en estos ejemplos. Primero, Moshe Rabbeinu solo mereció recibir la Torá después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Sí? Entonces, después de eso, se hizo digno de recibir la Torá. Número 2, Eliyahu solo mereció hacerse inmortal, ¿cierto? Trascender a las alturas, luego de ayunar 40 días y 40 noches. Y ahora hablemos de el rey más grande que tuvo sabiduría en este mundo, el rey Shlomo, y también nos enseña los Jajamim. Él ayunó 40 días y 40 noches para escribir el libro de los Proverbios. ¿Cómo está insinuado? El libro de Mishle empieza con una mem, ¿cierto? La letra mem, su valor numérico es 40 y está más grande que el resto del texto de todos los proverbios. Entonces, gracias a que dejaron un lado, digamos, ¿cómo decirlo? Ese deseo de nosotros de estar comiendo, es un nivel grandísimo, lograron llegar a ser tan grandes como fueron. Entonces dice los Jamín, uno debe considerarse como si la santidad habita en sus entrañas. Comer, tal vez solo lo necesario. La fórmula de los Jamín, como dice,
vístete por debajo de tus posibilidades, come de acuerdo a tus posibilidades y honra a tu esposa por encima de tus posibilidades, ¿cierto? Ese es el ejercicio. Entonces, ahí estaríamos diciendo que ellos se hicieron merecedores de esos niveles supremos por ese acto de ayunar. Ahora seguimos con el versículo 9. Dice así: allí por fin entró en una cueva para pasar la noche. Y mira, hubo la palabra de Hashem para él y pasó a decirle: ¿qué haces aquí, Eliyahu? A lo que él dijo: estaba absolutamente celoso por Hashem, el Elohim de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto. Aquí está la acusación. Han dejado tu pacto. Y era verdad, no estaba diciendo mentiras, pero Israel es la niña de los ojos de Hashem. Tus altares los han demolido, a tus profetas los han matado a espada, de modo que solo quedo yo y empiezan a buscar mi alma para quitármela. Pero aquella dijo: sal fuera y tienes que estar de pie en la montaña delante de Hashem. ¿Cierto? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí un momentico y analizamos algo. ¿Cuál es la hendidura de la roca? Esta misma palabra, tenemos una que será Shabbat, una similitud de términos en la Torá, para Shakitizá, y aquí en el Tanaj, en capítulo 19 de Melahim Aleph. La hendidura de la peña, en el contexto de la Torá, se refiere a cuando Hashem, Moshe le pide a Hashem, perdón, ver su gloria. Hashem le dice: nadie me puede ver, porque el que me ve se muere. Acto seguido, la Torá nos dice que lo puso en la hendidura de una peña. Y Hashem lo cubrió, y cuando pasó pudo ver su espalda. Todo esto es metafórico porque Hashem no tiene forma. Son maneras de nosotros poder entender conceptos de este mundo. Pero Hashem no tiene ni manos, ni espalda, ni ojos, no tiene forma, si no sería limitado como nosotros. Pero esa palabra hendidura, como aparece en Shemot, aparece acá, entonces esto nos está enseñando era la misma hendidura en la misma roca, en la misma montaña. Entonces Eliyahu viene siguiendo los pasos Moshe Rabbeinu y tiene una conexión con Hashem, un poco inferior a la que tuvo Moshe, pero igual sigue siendo una conexión con Hashem. Ahora nos dice Rabbeinu Behaye que hay una frase redundante, ¿cierto? La traducción dice absolutamente celoso. En hebreo dice kino kineti, pero es la misma frase. Kino kineti viene de kina, que es celos. El decirlo dos veces, la palabra, representa, primero, que él tuvo celo cuando fue el incidente de la concubina de Levita. ¿Se acuerdan de ese incidente? Debido a eso, casi se extingue la tribu de Benjamín en Israel. Ya lo estudiamos. Y la segunda vez es ahora acá, porque en el reino del norte no están haciendo la Brit Milá. O sea que esta es una prueba adicional de que Eliyahu efectivamente es el mismo Pinhas. Otra prueba más. Ya hemos dicho varias, esta es otra prueba más. Tenía 500 años, por eso estaba cansado de vivir ese hombre. Ahora, nos dice Masejet Megilá en el Talmud: si se hubiera dejado abierta una grieta del tamaño de una aguja de coser en la cueva donde estuvieron Moshe y Eliyahu cuando la gloria de Hashem les fue revelada, no habría podido aguantar la tierra debido a la intensa luz que hubiera entrado desde arriba, como dice la Torá: nadie me verá y seguirá viviendo. Shemot 33:20. ¿Sí? Es decir que simplemente Hashem reveló un hilito de luz, porque si él bajara más del hilito, todos moriríamos ipso facto. Nadie podría sobrevivir después de ver la gloria de Hashem. Luego nos está diciendo que los altares fueron derribados, dijo Eliyahu. Sí, pero eso está bien, porque igual recordemos que cuando se construye el Bet HaMikdash, ya no se puede sacrificar animales a Hashem donde uno quiera, sino que todo queda confinado al Bet HaMikdash. De manera pues que Eliyahu está insinuando acá que Akadosh Baruj Hu debería vengarse de Israel. Luego de la acusación de que ya no se circuncidan, también les está diciendo que sin ningún dolor derribaron todos los altares. Ok. Y es que Rabbi Eliezer enseña que dijo Hashem: tú eres celoso y siempre lo has sido, desde Shittim, a causa de la inmoralidad. Shittim, el episodio de la Torá, para Shah, Balak, al final.
Así, perdón, y ahora dice, ahora por el descuido de la observancia de la Brit Milá. Así que por tu vida, que Israel no observará el precepto, salvo que estés allí presente y lo veas con tus ojos. Sí, Baruch Hashem, en mi casa hemos tenido la bendición de hacer 3 veces Brit Milá, nuestros 3 niños, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Un común denominador. Debe haber una silla que está siempre allí, puesta al lado del Moel, haciendo la circuncisión, que se dice es la silla de Eliyahu. Y allí se considera que es de Eliyahu como testigo de que se está practicando la circuncisión. Entonces aquí simplemente este Midrash lo está poniendo de una forma mucho más bonita. No está diciendo que sea un castigo, sino que como ha sentido celo con las relaciones inmorales que hubo en el desierto, con las moabitas, con las midianitas, y ahora aquí, porque no se hace la circuncisión, entonces él es el encargado de ser testigo siempre de que Israel observe esa misma. Y si no está aliado allí, la misma no se observa. Esto podría explicar por qué hay muchachos que al Beshara mueren, niños que mueren cuando les hacen una brit milá, o no tienen la fuerza, o no tienen las defensas, o no tienen la bilirrubina, la hemoglobina y todas esas cosas que se necesitan para que suture, y a veces mueren los niños. También a veces no se hacen las brit milot debido a esos niveles que acabamos de mencionar. Entonces debe ser porque el Yahoo no estuvo autorizado de venir a esa brit milá. Tremendo, ¿no? Claro, creo que no queda dudas a nadie de que Pinjas es de Luis Bolillo. Para mí fue una grata sorpresa. Esto lo estudié. Voy a decir la fecha. El 20 de septiembre del 2023. Hace un año estudié todo esto. Baruch Hashem. Y todavía, un año después, lo estamos repasando acá con todos. Y todavía salgo de mi asombro. ¿Cómo es que era el mismo que está en la Torá? Sigue, por favor, Camila. Pues sí, pues yo siento que ese mismo celo siempre estuvo en él. Yo creo que eso fue algo que también hizo que Hashem retornara a la Shejina a él, porque ese mismo celo que él expresa ahí con la circuncisión lo tuvo cuando atravesó a esa pareja. Sí, total. Y aunque digamos que he leído comentarios de que le faltó misericordia, puede que sí sea que le faltó gesed, le faltó comprensión, el acto fue grande a los ojos de Hashem, que es el juez de todos. A los ojos humanos nos parece una cosa, pero qué grande fue haber tomado la lanza y haber atravesado a Simri y a Cosby, ¿no? Les voy a contar estos minutos que nos quedan algo sobre Simri Cosby, que se desprende del Shara Gilgulin, del libro de las reencarnaciones. Con eso vamos a terminar por hoy, porque lo que sigue es mejor empezarlo la semana entrante, porque es largo, extendido, es bonito. Los versículos que siguen son muy interesantes para hacerlos en estos pocos minutos que nos quedan. A ver. Las almas, nosotros, Hashem nos creó con una chispa hermana, un alma hermana. A veces no necesariamente tiene que ser una pareja. A veces el alma hermana es un hijo, o es el papá o la mamá, o es un tío, una tía, ¿sí? O un amigo y una amiga, no se sabe, ¿sí? Eso solo son cosas que las mismas almas detectan y por eso siempre se tiene una afinidad especial con alguien en la vida. Baruch Hashem, que sea la pareja, es mucho más bonito porque hay un sentimiento más de fondo y una relación mucho más cercana, ¿sí? Ok, basado en eso, por ejemplo, nuestro padre Jacob tenía una sola alma hermana, pero él fue capaz de identificar que su alma hermana estaba dividida en 4 cuerpos diferentes, a saber, Rachel, Lea, Silpa y Bilha. Pero él tenía la capacidad de hacerlo. Nosotros en estas generaciones no tenemos esa capacidad. Ok, basado en eso, hay una historia muy tremenda en Shara Gilgulin de Larizal y que lo amplía el rabino Rabanit Yar en su libro del secreto de la reencarnación. Vamos a hablar de 2 almas. Una se llamaba Dina, la otra se llamaba Shechem. ¿Sí? Dina y Shechem. ¿Cómo fue la historia? La Torah nos cuenta que Shechem se enamoró de Dina. Un día salió Dina a ver a las muchachas del pueblo de Shechem, que se llamaba así también, la ciudad. Allí fue abusada por Shechem. Pues al otro día, cuando se supo todo lo que pasó,
Jacob vino, tomó consejo de sus hijos, de las tribus de Israel. Y en ese momento, entonces, el consejo de los hijos de Israel fue, nuestros padres fue, tienen que hacerse la circuncisión, porque si queremos ser iguales, se circuncidan ustedes porque nosotros no nos podemos ya descircuncidar, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, Baruch Hashem, quieren que seamos un solo pueblo, listo, circuncídese y somos un solo pueblo. Tercer día, cuando el dolor es más intenso, entonces la Torah nos dice que Shimon y Levi se metieron a Shechem y mataron a todos los hombres de la ciudad. Dentro de ellos cayó también Shechem. Una parte de la historia, y eso es, incluso hay una serie en Netflix que se llama La Tienda Roja, nos dice que en realidad Dina sí se enamoró de Shechem y le dolió que hubieran matado a su marido. Ok, estamos hablando que entonces acá se interrumpió el amor, porque Shechem quedó muerto, Dina siguió viva. Listo. La vida de Dina siguió, tuvo una hija con él, se llamó Nat, fue la esposa de Yosef. Ok, ya sabemos toda la historia. Luego la Torah nos menciona Parashá Balak al final y el comienzo de la Parashá Pinjas, que estaba Simri y tomó una princesa medianita llamada Cosbi y la entró al campamento a los ojos de Moshe Rabbeinu, humilló a Moshe en público incluso y nos dice que Moshe se quedó inmóvil y no supo qué hacer. Pero Pinjas tomó la lanza, la camufló, se entró a la tienda, dijo que también él quería con la medianita, que tenía derecho por ser de la tribu de Leví, por ser también un nieto de Aarón a Cohen. Entonces lo dejaron entrar, pero armó el arma, los atravesó, pasaron 12 milagros que nos dice el Midrash, la sacó, se acabó una mortandad en Israel y Hashem se aplacó. Segunda vez, nos dice el Shara Gilgulim, Simri y Cosbi eran las almas de Shechem y Dina. En este momento de la vida otra vez tuvieron un romance y otra vez dentro de la ilegalidad. En el primero, una judía con un no judío. En el segundo, un judío con una no judía. Otra vez, ilegalidad. Ok. Pasaron los años, volvieron a reencarnar. ¿Ahora en quién reencarnaron? En la época de el segundo Beth Amikdash, un poquito más allá del Beth Amikdash. Rabbi Akiva, ¿cierto? Sí, fue después del Beth Amikdash. Rabbi Akiva y la esposa de Turnus Rufus, Rufina, está llamada así en el Talmud. ¿Por qué eso? Pues nos cuenta allí la Gemara, si no se mal es el Masejet Kiddushin, que un día Rabbi Akiva conoció a la esposa del emperador y ellos se reconocieron que eran almas hermanas. Ya tenían sus años. Rabbi Akiva ya tenía muchos años, tenía por lo menos 60 y pico, 70 años. Y en ese momento, entonces dice algo así el Talmud, como que lloró, se rió y escupió. Entonces, está muy raro eso, ¿no? Cuando conoció a la esposa de Turnus Rufus, dijo que lloró por ver que estaba casada con un malvado. Turnus Rufus era muy malo. Escupió porque vio que pronto se iba a morir él, o sea, Turnus Rufus, y también su esposa Rachel, la esposa de Rabbi Akiva. Y se rió porque al final esas almas de Dina y Shechem iban a poder estar juntos. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, murió Turnus Rufus, murió Rufina, murió, perdón, Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, y él se pudo casar con Rufina, y ahí se completó ese, ¿cómo decirlo? Esa rectificación de que ahora sí lo hicieron de una manera kasher. La mujer se convirtió al judaísmo, se pudo casar con él. Pero ahí no termina la historia. Hace poco en Tisha B'Av también hay un poema, un piyú del día que estamos llorando la destrucción del templo, que nos habla que en la época de los romanos, ellos tomaron secuestrados a dos hermanos que eran levitas, un hombre y una mujer. No le dijeron nada al uno al otro, los encerraron en un cuarto oscuro y les dijeron que debían tener relaciones íntimas porque querían tener hijos así de bellos como ellos. Los levitas eran más bonitos y los coaní eran más bonitos que el resto de Israel. A toda la misma lo es. ¿Y qué pasó allí? Que
ellos quedaron encerrados y ninguno quiso tocar al otro. Uno se hizo para un lado de la cama, la otra para el otro lado de la cama, y se pusieron a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle a Hashem que los salvara. Cuando amaneció, se dieron cuenta que eran hermanos. No se hablaron en toda la noche, pero cada uno llorando en una esquina. Cuando se vieron de la felicidad de que no se tocaron ni un pelo, dice el Talmud que lloraron, lloraron, lloraron y el alma se salió de ellos y murieron. Es decir, Hashem les puso la misma prueba cada reencarnación. Recapitulemos. Sheikh Medina, no funcionó. Simri Cosby, no funcionó. Rabbi Akiva y Rufina, sí funcionó. Una nueva prueba. Vamos a ver si otra vez la van a embarrar con la misma prueba. Los puso encerrados en una habitación, a oscuras, a solas, y superaron la prueba. Y así es como Hashem nos prueba. Así es como Hashem nos prueba. Nos pone otra vida, pero con las mismas situaciones, las mismas circunstancias que ya vivimos una vida anterior, para ver si en verdad nos corregimos y superamos las pruebas que nos mandó en vidas anteriores. Entonces yo soy un convencido de que la reencarnación existe totalmente, después de tantas pruebas que han dado los Jajamim, no me queda ninguna duda, y simplemente lo que debemos preguntarnos todos es, ¿qué venimos a corregir? ¿Qué venimos a aprender? ¿Cuál es la situación en la que no podemos reincidir, que hayamos podido haberla embarrado en otras vidas anteriores? Entonces, una pequeña reflexión, cada uno de nosotros debe hacer un alto en el camino y mirar cómo lo puede corregir. Vamos a escuchar a Anita, sigue. Yo tengo una pregunta. Si en, digamos, en cada vida tú no logras el objetivo que pues tiene, bueno, que Hashem te tiene para ti, si no lo logras, ¿qué pasa? Tremenda pregunta. Hace poco lo estudié en la sinagoga. El libro de Rabban Idjar dice que normalmente, Hashem, ustedes han visto los juegos, ¿no? Los videojuegos. Todos conocemos los videojuegos. En los videojuegos a uno le dan 3 vidas para superar un nivel. O pues para el juego, mejor dicho, 3 vidas. Si no le pasó a la tercera, pues le va a tocar resetear el juego y volver a empezar. ¿Sí? Pero normalmente hay 3 oportunidades. Ese principio se desprende de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque Hashem envía el alma en 3 ocasiones para que pueda hacer una corrección en este mundo. ¿Listo? Eso es en primera instancia. Ojo, voy a seguir ampliando el concepto. Si la persona no corrigió nada, sino que cada día fue peor que la anterior, solo tuvo esas 3 oportunidades y no más. Eso se desprende de un versículo del profeta Amós, cuando dice, por 3 pecados de Israel y por un cuarto no, revocaré su castigo. Más o menos dice así, parafraseándolo. Que eso nos enseña que a una persona, a un alma, le da 3 oportunidades, pero ya no le da una cuarta, si nunca pudo corregir ni una sola cosa. Ni una sola. Tienes unas almas malvadísimas. Pero, si corrigió al menos un poquito, dice la Torá, tengo misericordia de millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso significa que Hashem le va a dar hasta 1000 reencarnaciones para que pueda corregir el alma. No le va a poner límites, porque aunque sea que no lo haga perfecto, el valor al esfuerzo que hacemos. Y si en esa vida me esforcé y luché contra mí mismo, porque ese es mi peor enemigo, soy yo mismo, y logro superar algo, entonces otra oportunidad. Y en la siguiente mejor otro poquito, otra oportunidad, hasta que al final el alma quede totalmente corregida. ¿Sí? ¿Qué pasa con los que no lo lograron? Digamos, si tuvieron solo esas 3 oportunidades, el alma, según dice la Kabbalah, es extinta. ¿Sí? No creo que la extinción sea simplemente dejar de existir. Debe ser un proceso bien difícil o bien doloroso para el alma, con un sufrimiento impresionante. Y ese es, pues, el destino que nos toca a todos. ¿Sí? Pero Hashem, Él es misericordioso. Tenemos más oportunidades. Aunque en esta vida, por ejemplo, logremos un poquito de corrección, nos dará otra más adelante. Entonces naceremos como nuestros mismos tataranietos, ¿sí? O tataranietos otra vez. Entonces, si dejamos una buena base desde ahora,
es más probable que cuando reencarnemos la vida sea más sencilla, que no, como tal vez de pronto nos ha tocado a todos en las diferentes circunstancias en que nacimos en este mundo. ¿Listo? Vamos a dejarlo entonces hasta acá. La semana entrante vamos a empezar desde el versículo 11. ¿Listo? El versículo 11 nos va a hablar de cómo se manifestó Hashem a Eliyahu. Y hay varias maneras. Y cómo es el camino de la vida de una persona en este mundo insinuado a partir de ese relato. Entonces, Besrat Hashem, la invitación a todos ustedes es vernos el próximo martes con la ayuda del cielo, horario normal, por este mismo canal. ¿Listo? De mi parte, gracias por la conexión, gracias por la paciencia hoy. Iniciamos un poquito tarde, estaba en otro lado, pero, Baruch Hashem, los esperamos. ¿Listo? Laila Table Kulam, Shalom, amigos. Shalom.